Muy buenos días, amados hermanos. Vamos a hacer este devocional entregándole cada minuto, cada segundo al Señor para que sea Él narrando su palabra a través de mis labios. Y encontramos el libro de Hebreos, carta del apóstol Pablo a los Hebreos, en el capítulo 2, versículo 1, y dice: por esta causa debemos prestar mucha más atención al mensaje que hemos oído, o sea, al mensaje de la palabra de Dios, para que no nos apartemos del camino. Tenemos que prestar mucha atención a los devocionales, a lo que has estudiado en tu palabra de Dios, a lo que has estudiado y has aprendido en la iglesia, para que no nos apartemos del camino. Y vamos a leer en otra versión este mismo capítulo. Dice: por lo tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Y eso se va a tratar el devocional del día de hoy. No te descuides, es el título del devocional. Amado Señor, gracias por tu palabra, gracias por este precioso día que tú nos regalas, Señor. Gracias porque sabemos que tú estás de nuestro lado, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser fieles y firmes a tu palabra, a tu amor, Señor, a tu eh, misericordia, Dios, porque sabemos que sin ti estamos perdidos, Señor. Ayúdanos que tu palabra hoy sea clara en nuestros oídos y podamos aprender, Señor, de los errores de líderes que en tu palabra están escritos, Señor. Aprender de ellos para corregir y ser mejores personas, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Estamos leyendo el primer libro de Reyes y empezamos a darnos cuenta, libros anteriores, que el pueblo le pedía a Dios reyes y Dios les dijo que los reyes no eran buenos, que no era bueno que hubieran reyes en la nación gobernando a Israel. Pero ellos fueron tercos y Dios dijo: quieren reyes, y les dio reyes. Primero le dio a Saúl y Saúl terminó mal. Le dio al rey David, fue un muy buen rey, de los mejores reyes que tuvo Israel, pero también cometió muchos errores y hubo gran tragedia. Luego reinó Salomón, que es en el que vamos, pero vamos a leer algo triste que pasó con Salomón. Y dice la palabra preciosa de Dios, Primera de Reyes, capítulo 11, y dice, hay un título en la Biblia que dice: Salomón se vuelve idólatra. Qué triste, un hombre tan sabio. Pero ¿qué pasó? Dice así: además de la hija del faraón, el rey Salomón amó a muchas mujeres extranjeras. O sea, desobedeció a Dios. Moabitas, amonitas, edomitas, sinitas, hititas, es decir, mujeres de las naciones con las que el Señor había prohibido a los israelitas establecer relaciones maritales, porque seguramente harían que sus corazones se desviaran hacia sus dioses. Pero Salomón, enamorado, se unió con ellas. Tuvo 700 esposas de rango real y 300 concubinas, las cuales desviaron su corazón. Cuando Salomón ya era anciano, sus mujeres hicieron que su corazón se desviara hacia otros dioses, pues no se había entregado por completo al Señor su Dios como lo había hecho David, su padre. Salomón rindió culto a Astarte, diosa de los sidonios, a Milcom, ídolo repugnante de los amonitas. Así pues, los hechos de Salomón fueron malos a los ojos del Señor, pues no siguió fielmente al Señor como lo había hecho David, su padre. Imagínense, y Salomón por ese tiempo construyó en el monte un santuario para un ídolo repugnante de Moab y de Moloc, ídolo repugnante de los amonitas. Lo mismo hizo para todas sus mujeres extranjeras. O sea, Salomón se pervertió. Y empezamos a ver, hermanitos, en la santa palabra de Dios, todos los actos malos que un hombre que inició con sabiduría y bueno se desviara. En el capítulo 11 habla de que Salomón muere. Muere a pesar ya de anciano, pero
dejando un reino en caos. Y ahí es donde habla la palabra de Dios que ese reino, el reino se divide. En el capítulo 12, y voy a hacer un recorrido así rapidito por todo Primera de Reyes, para que tú lo leas, léelo. Es interesante saber qué fue lo que pasó con cada uno de estos reyes. Se los voy a enumerar. En el capítulo 12 dice que Roboam reinó Israel, pero hizo lo malo delante de Dios, cometió hasta homicidio, tuvo que huir, y cuando huyó, Jeroboam tomó el reinado, pero Jeroboam fue idólatra, y hablan los relatos repugnantes que hizo Jeroboam en el capítulo 13 y 14 del primer libro de Reyes. El capítulo 15 dice que reinó Roboam, regresó Roboam y reinó otra vez en Israel, pero fue idólatra y hizo algo grave. Léelo en la palabra de Dios. Convirtió la prostitución como un culto. Imagínense qué triste, cómo se desvió el pueblo de Israel y estos reyes por lo que hicieron. Luego reinó Abiam. Abiam hizo lo malo, malo delante de Dios. Luego vino Asa, un rey que duró 40 años y hizo lo agradable para Dios. Él sí fue un buen rey, el rey Asa. Pero cuando él muere, y Asa le dio prosperidad a Israel en ese entonces, cuando él muere, reina Nadam. Duró 2 años porque los hechos de él fueron malos, mal rey. En el capítulo 16 dice que llega Baasa, pero Baasa, rey de Israel, hizo lo malo delante de Dios. Luego viene Ela, pero Ela recibe un golpe de estado por ser mal rey también. Dice que el que lo cuidaba, su mayordomo, se embriagó y ahí fue cuando hubo un golpe de estado y Zimri tomó el poder. Después viene el rey Omri, que también fue peor que los anteriores. Y luego vino Acab, que peor, o sea, cada que llegaba un rey era peor que el anterior. ¿Cómo se pervirtió el pueblo de Dios de Israel? Léelos, hermanito, conoce la historia. Es muy interesante conocer la historia de estos reyes y cómo fallaron para que tú y yo no fallemos. Hermanitos, aquí aprendemos en la palabra de Dios que ser fiel a Él no es fácil, no es fácil. El mundo nos ofrece deleites, el mundo nos ofrece hacer lo contrario a lo que Dios quiere, porque este mundo a lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno. Pero ahí es donde las cosas salen mal. Pero si vencemos al mundo, si vencemos al pecado, seremos bendecidos por Dios. El enemigo quiere hacerte creer que hacer lo malo es bueno. Tener varias mujeres o mujeres varios hombres, mantenernos borrachos, hacer trampa, que eso es deleitoso y eso es lo agradable en el mundo, pero hermanitos, no. Agradar a Dios es lo que nos va a dar paz. Dios te ofrece un camino que te da paz, prosperidad, una prosperidad genuina, duradera, una prosperidad duradera. Pero el diablo también da prosperidad, el diablo también te quiere brindar cosas, pero es una prosperidad temporal y dolorosa. Y mal terminan las personas que siguen al enemigo, personas que sienten la abundancia que da el diablo por las ganancias deshonestas. Pero el Señor te da una ganancia y te da prosperidad duradera, pero tienes que ser obediente y fiel a Él. Hermanitos, no des un paso en falso. El rey Salomón era un rey bueno, pero ¿cómo se desvió? No se desvió, hoy es bueno y mañana se volvió malo, no. Dio un paso mal, un paso en falso. No te descuides, dice el título del devocional. Tú empiezas a hacer alguna cosa, no, voy a hacer esto malito, pero no, y vuelve y hace otro, y otro, y otro, y otro, y otro, y eso se vuelve una bomba de tiempo. Si tú vas por este camino derecho, te lleva al cielo. Pero si tú te empiezas a desviar, de a poquitos, terminas mal. Todos los días haz una reflexión en tu vida y di cómo va mi vida. Y si hay un pequeño desvío, corrígelo, pídele perdón a Dios, arrodíllate, humíllate ante Dios y pídele perdón. Y Él te va a perdonar y te va a enderezar tu camino para que vayas recto hacia la salvación.
Hermanitos, Dios los bendiga, los amo con todo mi corazón. Chao.